La historia de Peralillo centra su inicial actividad en el sector de Calleuque, otrora centro social de la comuna, ya que se concentraban allí los principales servicios. Eran un convento jesuita o una casa de retiro jesuita. Era la única iglesia que había, pero en muchos kilómetros a la redonda. La gente venía de Rete, qué sé yo, y acampaban ahí en el camino. Y después de la expulsión de los jesuitas, lo remató un español, Baquedano. Él vivió, alcanzó a estar como 25 o 30 años aquí, y a su muerte se dividió este sector y lo heredaron sus hijos. Y una hija había fallecido, entonces lo heredó una nieta de él. Era de apellido Ascue, esta señora, y se casó con un señor Formas, que tenía varias propiedades aquí, fue diputado. Ellos, en el 1850, una cosa así, se lo vendieron a Ignacio Osa, que era minero, un fulano bastante rico, hizo plata en las minas en el norte. Después, en el año 1886, ahí entró mi familia. Lo compró Miguel Echenique Tagle. Él compró Calleuque y Puquillay. En 1900, a finales de 1800 y tanto, esto se nombró la comuna de Calleuque y el municipio estuvo aquí. Y mi abuelo fue regidor, pero el primer alcalde de aquí, o sea, de lo que se llamaba comuna de Calleuque, fue Miguel Echenique Tagle. En el otro lado de la comuna se consolidaba otra familia como dueña de hacienda, la familia Errázuriz. El terrateniente Javier Errázuriz logra que el tren pase por sus tierras, donando parte de sus terrenos para la construcción de la estación de trenes y con esto gran parte de los terrenos que constituyen en la actualidad el centro comunal. La comuna de Peralillo ya estaba en vigencia de mucho tiempo antes y estaba la cabecera de la comuna de Peralillo, capital Calleuque, en la hacienda Calleuque. Y al constituirse Peralillo como villa, pedida por sus vecinos, dice, ¿cierto? En la presidencia de don Germán Riesco Errázuriz, que era primo hermano del donante de los terrenos de Peralillo, para la creación del pueblo de Peralillo. Que eso nace con el paso del ferrocarril por Peralillo. Me acuerdo que don Javier Errázuriz hizo un rodeo de lujo de 3 días y hicieron 80.000 pesos de ganancia. Y con esto empavimentó la calle, la principal calle. Lo que yo sé es lo que contaba mi padre, que ellos cuando chicos vivían en el fondo de Peralillo, su papá y su hermana mayor trabajaron para los Errázuriz y dicen que dieron un terreno, un potrero que se llamaba El Peral, o era un peral chico y de por ahí derivó el nombre de Peralillo. Esa es una de las teorías. Y bueno, decían que dieron unos terrenos que eran como pantanos, no servían para sembrar. Y empezaron a traer en carretas tierra del cerro. Y fueron rellenando y eso fue la plaza y las principales cuadras de manzanas de Peralillo. El desarrollo del sector de lo que hoy conocemos como Peralillo tiene una base social profunda en el trabajo hacendado, conformándose los lugares en que se vivía por grandes extensiones de tierra concentrada en manos de unos pocos dueños. Las dos grandes familias dueñas de haciendas eran los Errázuriz y los Echenique, ambos parte de una supuesta rivalidad no solo comercial, sino que también política. Dicha rivalidad se palpa en la diferencia de tratos para con sus inquilinos, las relaciones laborales y los matices en el liderazgo de cada uno de los patrones. Se dice que en la hacienda de Calleuque de la familia Echenique el trato era distinto. El caballero era muy adelantado, mi abuelo. Tenía cosas excepcionales para su tiempo.
Y tiene la gracia que él fundó el primer sindicato agrícola de Chile, él lo fundó en su propio campo, con muchos problemas de los vecinos. Y una cooperativa de ahorro, una cosa así funcionaba aquí también. Y bueno, y era muy adelantado en su producción, era muy progresista. Tenía muy buenas casas de los trabajadores. Era excepcionalmente buena la casa de aquí, mucho mejor que en el sector. En ambos casos, los tratos con sus trabajadores se basaban en el inquilinaje, por lo que existía una relación de posesión directa y de obediencia absoluta. Y eran bastante abusadores. Mi mamá siempre le decía, pero ya viene ese hombre a buscarte. Cuando junio, julio, antes eran temporales acá, llovían 15 días. Habían unas tomas que llamaban, que son unas represas enormes para atajar todas esas aguas. Llegaban las lluvias, eso hasta arriba, y pasaban a buscar a mi papá. Y ya él lo hacían hundirse abajo en el agua para desaflojar las llaves en el pleno invierno, cuando eso no era no sé cuántos metros de altura de agua. Mi mamá le decía, pero no vaya, no le digas a ese hombre que bueno, pero había que decirle por qué, porque vivíamos en la casa del fondo. Lo hacía él solo con una llave aflojada abajo para que se levantaran las compuertas y el agua se repartiera y no hiciera daño. Se entumía que el mismo vaquero, que lo llamaban vaquero al hombre que cuidaba los animales, le abrochaba la ropa porque no podía abrocharse, y venía y le tiraba 2 pesos o 1 peso para que te tomes un litro de vino para que calentía el cuerpo. El reloj que había pasado de entrar a trabajar y salir era el sol. Uno tenía que estar antes que rayar el sol en la destinada, que se llamaba. Ahí ordenar lo que tenía que ir a hacer. Y en la tarde salía entrando a hacer sol. Y en la mañana le daban una galleta. Y era como así una galleta. Y a las 12 nos daban un doble poroto a los trabajadores. Y en la tarde otra galleta que era la cena, que se llamaba. Cuando trabajaba uno, tenía que andar con una ollita, un tarrito, porque ahí le echaban de los fundos, mandaban en coche a dejar la comida a los que trabajaban, porotos con mote, en el fondo Peralillo. Ahí la primer plata que gané yo fue un peso, donde don Javier le raspa. La galleta era un pan grande, redondo, sí que se hacía. Amasábamos en la noche y en la mañana tempranito a cocer la galleta. Y levadura, antes se hacía solamente con grasa, se amasaban, ahora no, ahora se amasa con aceite. Y más que nada harina de hoja, porque esa se molía el trigo. Mi papá me mandaba moler el trigo y con esa harina se hacía la galleta. Una cada trabajador. La comida era mala, las galletas. Y no había a quién reclamarle, porque aquí el que mandaban eran los Irrázuriz en las votaciones. Él tenía mayoría todo el tiempo. Eran todos unos los votos, así que los Irrázuriz no perdían nunca. Y no hay donde reclamar. Se reconoce entonces la historia de Peralillo ligada al trabajo agrícola como una historia de esfuerzo y de abusos que constituyen identitariamente a los habitantes del sector. La experiencia mía fue lo más en lo que es la chacra, toda mi vida en la chacra. Todos los santos días era, pero puro trabajo nomás, y nunca de gozar nada casi. Después de grande, ya después de los 30 años, vine a gozar de mi vida lo que era gozar como persona, hacer lo que uno le gustaba, lo que quería hacer. Antes no, era puro trabajo, puro trabajo. Mi papá fue el primero que hizo huelga acá a su manera en San Miguel de Cayauque. Trajeron de Santiago tambores en el tren, porotos azumagados y podridos de quizás de qué tiempo. Los trajeron y le hicieron a la gente. Mi papá no se iba a comer esos porotos, por supuesto. Y vino y hizo una cruz en toda la puerta así, con los porotos.
El hombre, el capataz, lo vio, se subió al caballo y partió a Calleuque. Acusarlo al patrón, por lo menos lo iban a despedir de la hacienda, del fondo. Él se arregló y partió galopando a Calleuque. Llegó allá, se sacó el sombrero. Buenas tardes, señor, ¿me llamaba? Sí, hombre, le dijo, porque hiciste algo muy malo. ¿Cómo se te ocurre botar los porotos? Pero si no se podían comer, pues, señor. Y bueno, ¿y por qué no se los diste al perrito? Bueno, mañana le mandaré el perro a trabajar, pues le dijo mi papá. Nos soportaron, todos se botaron a la risa, hasta lo aplaudieron. Ya, al otro día se botaron los porotos y hicieron porotos buenos. La mujer es una actividad pero fundamental. Habían rubros y muy duros, le diría que de los rubros más duros que tenían los campos en aquellos años era la lechería. Prácticamente todos los campos de un fondo de mediano porte tenían lechería. Y la lechería, la ordeña de las vacas, que las 2 veces al día, se hacía a mano y esas mujeres. Y se hacían a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, invierno y verano. Así que ahí le doy un ejemplo de lo durísimo que era el trabajo para la mujer. En ese tiempo se cosía mucho. Cosía hasta 7 piezas en la semana, yo le cosía. Hasta las 12 de la noche yo cosía con los niños ahí, cuidando a los niños y cosía. Cortaba el pelo, hacía permanente, tejía a telar, a crochet, a palillo, bordaba. Así que lo que me pidieran que hacía. En el tiempo en que se desarrollaba la hacienda de manera más profunda, con tratos entre inquilinos y patrones, una vez que fallecía el hombre, heredaban las obligaciones y regalías. Mi papá era un empleado ahí de vaquero, pero tuvo un tiempo, enfermó después. Y ahí murió mi papi, y quedé yo pagando obligación. Mi mamá quedó con 4 chiquillitos chicos. La rudeza del campo y el trabajo en la hacienda no solo afectaba a la población masculina, sino que tenía su contracara en el lado femenino, quienes desde un ámbito privado y por tanto poco reconocido, trabajaban doblemente para la hacienda a la que pertenecían y para el hogar. El sector de población se encuentra ubicado a 6 kilómetros del centro de Peralillo. Se trata de un pequeño grupo de casas por el que pasa la carretera hacia el concurrido balneario de Pichilemu. Con la llegada del ferrocarril en 1895, la localidad cambia para siempre, transformándose en un espacio dinámico en lo económico y lo social. La estación era la bodega bien grande. La bodega tenía 2 corredores, para el lado norte y para el lado sur. Y en ese tiempo había poca locomoción, entonces traían de Nilagüe para acá, Nilagüe, Pumanque, Ranquilhue, Molinero, todas esas partes y otras partes que hay más. Traían el carbón, porque el carbón tenían que llevarlo en el tren. Y esta gente demoraba 2 días, 3 días en venir en carreta aquí a dejar carbón. Y el carbón lo dejaban en los corredores que tenía. Llenaban los corredores. Y primero llenaban la bodega, después llenaban los corredores. Y después iban acumulando afuera, hacían unas perchas de carbón. El proceso de conformación de la actual localidad pasó principalmente por la venta de terrenos a inquilinos y la sucesión de diversas herencias que partió las grandes extensiones de tierra en paños más pequeños. Aquí era un potrero, había una chanchería y aquí era un potrero. ¿No? Vendió todo esto el caballero para comprar un fondo para allá, don Carlos Donoso. Así que no había nada, pura chépica. Tenía que lo plantó. Un padre tenía casa y ya, era sargento, jubilado. Y él lo dio a medias y lo sacó la chepa y que lo plantamos de tomate. Me quedó harto bueno. Y aquí criábamos chancho en esto, allí en la chanchería.
No, esta era como campo aquí, pues no, esta era como pueblo. Hay una parte que le llaman la Pozá. Entonces todos los que llegaban aquí en carreta y en la noche dejaban los bueyes en la Pozá. Pagaban ahí para la Pozá. Y aquí en el pueblo, en ese tiempo, se formaron 4 hoteles. Se conforma así un nuevo sector en la comuna que adquiere importancia en tanto alberga producción agrícola, ganadera y comercial, convirtiéndose en un vehículo entre las diversas localidades del secano costero y las grandes ciudades. Fue el año que hubo sequía, creo que el 67, que no hubo cultivos, no, una sequía salvaje. Entonces se formaron varios comités para hacer obras. Y allá, población, justo se requería hacer había una huella. Hablé con Manuel Díaz y él quedó a cargo de ver la gente y cómo se hacía todo ese trabajo. Entonces ahí se hizo el camino, se cerró, se le pasó máquina, se hicieron las alcantarillas, los puentes, todo. Y se pagaba un poco en plata y también en harinas, aceite, una serie de cosas, leche. A toda esa familia se le daba todo ese asunto que participaban. El pueblo crecía y con este también los servicios mínimos asociados a su crecimiento. Yo le dije al ministro que ya no quería trabajar más en los tractores porque me estaban atacando ya los riñones. Entonces me aburrí, dije yo me voy a ir a hacer un curso de chofer o de peluquería. Allá me dijeron, no, el chofer no, porque el chofer anda con la vida en un hilo y en la peluquería nadie lo va a matar. Ya, fuimos a la peluquería y me instalé para que allá en la calle al fondo, con peluquería. La construcción de la estación del tren y su posterior funcionamiento cambian la historia de Peralillo, primero modificando el centro de la ciudad, trasladando las oficinas administrativas y municipales, pero además modificando la vida y el quehacer de los habitantes del sector. Desde que el tren dejó de pasar, Peralillo ya fue otro, el Peralillo, o sea, cambió el ambiente del peralillano. Porque antes se esperaba que pasara el tren y la gente iba a recibir a sus visitas familiares que se movilizaban en tren. Entonces era más, no sé, sentimentalismo, de que se va una persona y la vamos a dejar al tren, ¿cierto? Luego, con la llegada del tren a Pichilemu, se desarrolla un nuevo atractivo para la ciudad. Esperaban el tren excursionista para ir a Pichilemu en la mañana y volver en la tarde. Hoy era muy entretenido, cuando pasaban vendiendo los vendedores con sus canastos, ya vendían cerveza, vendían bebida, cosas para comer, era entretenido. Y nosotros de repente llevábamos su cocavín también, pues, huevitos cocidos, para cuando hacíamos viajes largos. Existe en los relatos de los peralillanos una sensación de acceso democrático, puesto que el tren, aun cuando tenía coches de primera, permitió a las familias acercarse al mar y a la recreación que implica este. Teníamos el tren excursionista que pasaba los domingos y la gente iba por el día a Pichilemu. Pero pasaba a las 8 de la mañana y volvíamos a las 7 de la tarde y pasábamos todo el día en la playa sin tener que pagar hotel. Entonces también la gente tenía una calidad de vida diferente. La ciudad de Peralillo tuvo momentos de gran importancia a nivel comercial, productivo y de entrega de servicios. Este crecimiento de la urbe se observa en los relatos de hombres y mujeres en torno a hitos de desarrollo y, sobre todo, aquellas cosas que tuvieron y de las que hoy carecen. Yo hace 50 años atrás veía en cada manzana más o menos eran 4 familias. Todos teníamos una esquina y para las dos calles
y se fueron achicando los sitios a medida que fueron heredando. Ya a los hijos, a los nietos, a todos les tocó un pedacito y por eso ahora ya es más diversa cada manzana. Pero el Peralillo que yo conocí al crecer era de muy pocas familias, todos nos conocíamos. Me parece muy importante recordar que Peralillo en otras épocas tenía hospital, por ejemplo. Hace 50 años teníamos hospital, teníamos maternidad, habían matronas y en este momento es un consultorio. Y se gastan millones y millones y no vamos a tener hospital tan fácilmente. Había un hospital, fue muchos años el doctor Leighton, el director del hospital. Bueno, después con el terremoto se cayó y se hizo esto y descendió de nivel y quedó como casa de socorro, ¿no? O sea, casa de socorro se llamaba, ahora es consultorio nomás. La importancia del hospital radica no solo en la posibilidad de tener atención de salud de una complejidad mayor en el lugar, sino que también con el reconocimiento de este como un motor de lo social. Es así como aparece en los relatos el doctor Leighton, quien también fue alcalde de la ciudad y su figura se considera un referente. Llegó el doctor Leighton como por ahí el año 35. A mí no me cobró nunca ni una cosa. Mira, me dijo, tú estoy joven. En ese tiempo estaba joven yo. Me dijo, tenés hijos, tenés que educarlos. Y yo, ¿para qué quiero plata? Dijo, estoy jubilado, tienen los hijos educados. ¿Para qué quiero plata? Yo dijo. Y no tenía ninguna cosa, oiga. No tenía terreno, no tenía casa, no tenía nada. Cuando murió no tenía nada, lo enterraron en el suelo. Además, la ciudad era fructífera en relación al comercio, no solo importando y exportando hacia el país, sino que siendo un punto de venta para abastecer a otras localidades. Yo antes nombré Sencoprocol, era una distribuidora de abarrotes que vendía por camionadas y venían del Litueche, venían de Bucalemo, de Pichilemo, de todas partes a comprar a Peralillo. Eso tampoco se da hoy. Yo vendí en un día, en una mañana, vendimos 1000 kilos de azúcar. En tren. Un carro de azúcar. Ahora en 20 minutos uno está en vehículo en Peralillo. Antes no. Cuando yo tuve mi hijo, mi marido tenía que ir a caballo a Peralillo a buscar la ambulancia o un medio de transporte para llevarme. Cuando yo tuve mi primer hijo no alcanzó a llegar en la ambulancia, tuve que tenerlo en la casa porque no tenía idea qué iban a hacer ya. Pues. Y cuando ya llegó ya había nacido. La historia social que se construye en torno a los relatos de habitantes de la comuna es diversa, pero posee un cariño nostálgico por aquello que fueron y esos momentos que disfrutaron de trabajo comercial y unión social. Hay características que permiten hilvanar una historia común: el desarrollo agrícola, el inquilinaje como marca de aquello que fueron y que tiene pequeños atisbos de perpetuidad, la necesidad de poner en valor aquello que fue Peralillo en torno a lo social, a lo comercial y a su potencial productivo, y por último, el cariño por el lugar del que provienen.